palabra de Dios hoy. En el versículo 1 nos encontramos que dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabbi, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a ver, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esta mañana estaremos viendo, hermanos, cómo Jesús es la resurrección de la vida, y es a través de lo que Él hizo por nosotros podemos tener la segura esperanza de que algún día iremos a morar con Él por toda la eternidad, y ha de ser lo más maravilloso que hemos experimentado, hermanos. Pero no mientras, hay que primero poner nuestra fe y confianza en Él y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, nuevamente te alabamos y glorificamos, exaltamos. Gracias por todo lo que has hecho en este culto, en los cultos, Señor, todo lo que haces en nuestras vidas y todo lo que harás con nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos sigas dando corazones tiernos, Señor, que nuestra fe siga creciendo, Padre, que sigamos siendo más fieles y más obedientes a ti, para ser útiles en tus manos y glorificarte y exaltarte a ti en todo, Señor. Te pido ahora, Padre, que me llenes de tu unción, de tu poder, de tu palabra. Sé tú quien hables hoy, Señor. Vacía de mí mismo y lléname de ti, Señor. Que podamos salir aquí diferente de como entramos y podamos seguir cumpliendo con tu propósito para nuestras vidas, y podamos así enaltecer, exaltar y glorificarte a ti en todo. Y te pedimos estas cosas en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La resurrección de Lázaro no fue el último milagro antes de la cruz, pero sin duda fue de los más importantes en el ministerio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por cómo obviamente veremos a través del estudio cómo fue un momento culminante, un momento climático, para que la gente entendiera: mira, todo lo que Jesús llevaba haciendo y diciendo es cierto. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías que hemos esperado. Habría un grupo de gente que iban a creer y poner su fe y confianza en Él. Iba a haber el grupo, pues, como los fariseos y saduceos, que no iban a aceptarlo, no importara qué vieran, cuántas obras hiciera. Lamentablemente no iban a ceder, pero no habrá sido porque Dios no habrá hecho todo lo posible para que fueran salvos. No habrá sido porque Dios no fue bueno, porque Dios no les mostró misericordia. Todo lo contrario, Dios le habrá dado la oportunidad de verlo en vivo y en todo color. Pero lamentablemente Dios, nuevamente, como le ha dado al ser humano el libre albedrío, Él no quiere que nadie le adore que vaya en contra de su voluntad. Él quiere que lo hagamos de corazón. Y es por eso que Él siempre, lo hermoso de Dios es que Él nos da a cada uno de nosotros una oportunidad de decidir qué hemos de hacer con Cristo y lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Y algo interesante es que este milagro, o sea, en otras veces Él había resucitado a otras personas, pero no como Lázaro. Lázaro llevaba 4 días muerto, que obviamente lo hacía más impresionante. La gente no pudiera haber disputado de que no, Lázaro solo llevaba unas horas o un día. No, todos sabían, llevaba 4 días en la tumba, y por eso no había manera de renegar lo que había sucedido. Y es por eso que
que Cristo siempre, o sea, en su perfecta voluntad, y si fuésemos a leer, si fuese a hacer el estudio de Juan, siempre verá que en momentos claves Cristo siempre decía, no es mi tiempo, que le decían que hiciera algo, decía, no es mi tiempo, porque Él siempre estaba en línea, en perfecta obediencia al Señor, a Dios Padre, y es por eso que Él hacía todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quería que hiciera, lo hacía en el momento perfecto, en el momento idóneo. Y es por eso que nuevamente este milagro para nosotros nos sorprende porque es el rey, Él es el rey de Dios, el rey de reyes y Dios de dioses. No es nada sorprendente a nosotros, pero aquellos que no creían, no estaban dispuestos a creer en Él, sí les sería chocante a ellos. Y como vemos, si me acompaña rápidamente en 1 Corintios 15, vemos que esto no debería ser insignificante en relación de que para nosotros sabemos que no hay nada imposible para Él porque Él cumplió con todo y podemos estar claros de esta salvación en Él. Pero si Cristo hubiese sido un fraude, si Él hubiese mentido, si Él hubiese fallado en una cosa, ya no hubiese sido lo que decía ser. Porque Él tenía que vivir en perfecta voluntad, en la perfecta voluntad de Dios y no podía incumplir la ley. Y es por eso que en 1 Corintios 15, versículo 16 al 20, nos dice eso. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Si Cristo no hubiese resucitado, pues estaríamos nosotros desperdiciando nuestro tiempo. Sería mejor estar en el mundo viviendo la vida loca, haciendo lo que nos diera la gana. Pero sabes que, hermano, sí resucitó. Y antes de que resucitara, él en nuestro texto, él tuvo que hacer lo mismo y quiso resucitar a Lázaro para que la gente tuviera claro y no pudieran dudar. Mira, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y simplemente había que poner nuestra fe y confianza en Él. Y es por eso que igualmente con Él decir que Él es la resurrección y la vida, Él tuvo la victoria sobre nuestro enemigo número uno, la muerte, como dice en el versículo 26 del mismo Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, pero Cristo venció ese enemigo total y completamente cuando Él resucitó. Y por eso es que nosotros tenemos este pasaje que veremos que el énfasis en este capítulo es la fe y cómo se encuentra la palabra 8 veces en el texto. Otro tema que se encuentra, que veremos que se encuentra aquí es la gloria de Dios y todo lo que Cristo hizo fue para fortalecer la fe y eso es lo que estaremos viendo del versículo 1 al 16. Él estaba fortaleciendo la fe de los discípulos. Luego veremos en el versículo 17 al 40 a las hermanas de Lázaro y luego al final a los judíos del versículo 41 al 57. Si me acompaña nuevamente al versículo 1 al 16, veremos él fortaleciendo a sus discípulos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba a Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez más allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vemos aquí en este momento en que recibieron las noticias de que Lázaro estaba enfermo. Ellos se encontraban en Betabara, a unas 20 millas de Betania, cuando se enteraron de estas noticias. En otras palabras, estaban lejos de donde estaba Lázaro, Marta y María.
Y por cierto, en lógica humana hubiésemos dicho que si él, tan pronto él se enterara, Cristo se enterara que él estaba enfermo, como la amaba, iba a ir directamente para sanarle. Pero nuevamente, hermanos, recuerde, Jesús no es como nosotros. Los caminos y los pensamientos y las obras de Dios son mucho más poderosas y mucho más altas de lo que nosotros podemos imaginar. Y cuando él, y es por eso que cuando el versículo 6 pudiera ser chocante a vista humana, pero nuevamente conociendo a Dios no lo debería hacerlo. Cuando dijo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. O sea, Jesús escuchó las noticias, amaba a Lázaro y cualquier otro hermano hubiese sido, pues voy de camino allá para verle y atenderle. Pero él dijo, me voy a quedar 2 días más para que hubiera claro que mira, en ese mismo día Lázaro murió. Y por eso iba a llegar 4 días tarde. Para que la gente viera y entendiera, o sea, Jesús, pero si sabías que estaba enfermo, ¿por qué no fuiste antes a sanarle? Y eso es lo que estamos viendo en el texto. Pero Jesús lo hacía todo nuevamente fríamente calculado porque él quería y tenía que demostrar que él es el Mesías y él es el Hijo de Dios y sabe todo lo que hace porque Dios le está dando las direcciones. Y es por eso que cuando vamos a tomar cuenta, el mismo día que recibieron las noticias fue que Lázaro murió. Después Jesús esperó 2 días adicionales y después de eso fue que finalmente fue y llegaron el 4.º día. Por eso fue que darle los 4 días, porque Jesús nuevamente lo tenía todo planificado para nuevamente hacer la obra que ellos no entendían que iba a pasar, pero él sí sabía lo que iba a hacer. Y a veces nosotros tendemos a pensar que los discípulos eran super santos y en otras ocasiones lo opuesto. Pero deberíamos verlo a ellos con lo mismo que nos miramos a nosotros mismos, hermanos. Ellos le fallaron muchas veces al Señor y el Señor siempre buscaba incrementar su fe. Y si, hermano, si usted ha fracasado en la fe en un momento o está debilitado en la fe, no se desespere. Vuelva al Señor, vuelva a buscarle al Señor, pídale al Señor, te he fallado, ayúdame a regresar a ti, úsame de nuevo, Señor. Y sabes que, mira, Dios es un Dios de muchas oportunidades, Él nunca se va a rendir de nosotros. Mientras tanto, nosotros no nos rindamos de Él, porque no hay nada imposible para Dios. Quien impide que Dios haga la obra somos nosotros, hermano. Él es todopoderoso, Él quiere usar cada uno de nosotros aquí, Él quiere hacer grande y maravillosa obra en nuestras vidas, pero nosotros somos quienes lo limitamos por nuestra falta de fe, por nuestra obstinacia, por nuestra rebeldía. Si hemos fallado, mire, volvamos al Señor, pidámosle que Él regrese o que podamos regresar a tener una comunión con Él buena y que Él nos use. Y mira, ¿sabes qué? Si lo hacemos, Él lo hará, hermanos. Pero hay que nosotros tener eso claro. Y como estaba cuando la semana pasada estaba con los jóvenes, le estaba diciendo que es importante, hermano, cuando leamos la Biblia, reconozcamos que las personas de la Biblia somos como usted y yo, carne y hueso. No pensemos que los padres de la fe o las personas que más se habla de la Biblia eran como usted y yo. Igualmente aquellos que han fallado también somos como nosotros, hermano, que nosotros también fallamos, que nunca nos olvidemos, no pensemos que seamos mejor que ellos, somos igualitos que ellos, hermano. Y es por eso que Dios, si Él permite que pasemos por pruebas y tribulaciones, es porque Él quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida y sigamos haciendo más para Él. Y en esas pruebas de dificultades, brillemos para Él. Y igualmente recuerden, hermanos, que en todo este proceso Jesús está preparando a sus discípulos a un día tomar las riendas. Él no iba a estar aquí para siempre. Sabemos que solo vivió hasta los 33 años de edad. Y es por eso que Él tenía todo lo que Él estaba haciendo era en preparación para ellos. Y obviamente pues para la salvación del mundo, ¿no? Pero igualmente prepararlo a ellos para que ellos pudieran tomar las riendas y continuar la obra que Él estaba haciendo. Y es por eso que cuando vemos del versículo 7 al 11, los discípulos fueron alarmados cuando Él les dijo que iba a regresar a Judea. Que si fuésemos, obviamente, a través de los evangelios, muchas veces los fariseos y saduceos hubieron veces que querían apedrearle, trataron de matarle. Y es por eso que ellos decían, Jesús, volveremos otra vez donde nos quieren matar. Pero Jesús dijo, pues sí. En el versículo 9 al 11. No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y nuevamente veremos aquí que ellos no entendieron que cuando hablaba de Lázaro estaba durmiendo, no era literalmente durmiendo, había fallecido. Pero
nuevamente, no lo juzguemos a ellos, hermano. Hay veces que nosotros dudamos o no entendemos lo que Dios quiere de nosotros y le fallamos. Y pues tengamos paciencia con ellos como quisieran que tuvieran paciencia con nosotros, ¿no? Y es por eso igualmente interesante que vemos en el versículo 16 que Tomás dice ahí que vamos también nosotros para que muramos con él, que ellos tenían esa fe a veces luchaban, pero tenían esa disposición de morir con él, pero sabemos que no hay nadie, muy pocas personas estarían dispuestas a morir una persona por otra, pero Jesús sí. Capítulo 15 y 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que fue exactamente lo que Jesús habrá hecho y hizo por nosotros, hermanos. Y es por eso que Él es digno de ser seguido y dar nuestra vida, como Él entregó su vida en su versión para salvarnos. ¿Qué nos cuesta a nosotros entregar nuestra vida estando vivos para que Él haga algo con nosotros? Él es digno de ello, hermanos. Jesús sabía que su regreso a Judea en conjunto con el milagro iba a precipitar su arresto y su muerte. Pero Él le recordó que Él estaba operando bajo el tiempo del Padre y nada les pasaría en ese momento. Que si fuésemos a ir a muchos textos en Juan 2:4, 7:6, 8:30... 8:20, perdón, en el capítulo 7, versículo 6, 8:30, el capítulo 12:23, el capítulo 13:1, el capítulo 17:1. En cada uno de esos versículos Jesús menciona no es el tiempo de Dios, o menciona tiempo, que nuevamente Él siempre estaba en total comunión con Dios. Él sabía cómo se tenían que dar las cosas y tenía que obedecer y cumplir para poder una vez morir en esa cruz y así salvarnos. Porque no solo murió, sabemos que resucitó y es por eso que tenemos la victoria sobre la muerte. Y vemos de versículos 12 al 16, después del malentendido, Él les hace claro a ellos que Lázaro había muerto y Él se alegró de no estar allí para que ellos pudieran creer. Que nuevamente, hermanos, no siempre entenderemos cómo opera Dios o por qué pasan las cosas como pasan, pero si nosotros tenemos fe en Dios, mire, mantengamos nuestra fe en Él y sabemos que todo va a salir bien. No siempre vamos a entender por qué y por qué las tribulaciones, algunas pruebas que pasan, pero Dios sí sabe, hermanos. Y si confiamos en Él, podemos estar seguros de lo que Él va a cuidar de nosotros y Él será glorificado a través de ello. Ya hemos visto estos primeros 16 versículos cómo Él estaba animando y fortaleciendo la fe de sus discípulos, y terminaremos viendo Él fortaleciendo a las hermanas de Lázaro, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Me perdí otra vez un momento. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cada experiencia de prueba y sufrimiento debería aumentar y fortalecer nuestra fe. Pero este tipo de fe no es automático. Todo va a depender de cómo respondemos a esas pruebas, a esos ataques, a esas tribulaciones. Hay personas que cuando, igualmente sabemos que Jesús hizo la parábola de la semilla, de cómo la semilla cae en diferentes terrenos y cómo responde, si hay fruto o no. Y sabes que lamentablemente muchas personas escuchan el evangelio, dicen, profesan tomar una decisión. Tan pronto eso pasa, ¿qué va a pasar? El diablo va a atacar. Y cómo responden va a demostrar si realmente tomaron una decisión genuina o simplemente fue una decisión emocional. Porque sabes que igualmente pudiéramos ir muchos textos que la Biblia hace claro que la vida cristiana no iba a ser fácil. No va a ser como lo pintan en los medios, ¿no? De que prosperidad, prosperidad, prosperidad. Sí, Dios prospera y Dios nos bendice, pero no siempre va a ser en lo terrenal, en la economía, en poder, en autoridad. Dios nos bendice en saber que somos salvos, en tener nos da una familia en Cristo, nos da su Espíritu Santo que nos fortalece en esas pruebas. Pero eso es lo que realmente ha de aumentar y fortalecer nuestra fe, es
¿Cómo respondemos a esas pruebas? Si nos vamos a frustrar y decirle, Señor, ¿por qué me estás juzgando? ¿Por qué me estás maltratando? Yo soy buen cristiano, yo vengo todos los cultos, yo voy fielmente, ¿por qué me permite cosas malas en mi vida? Y sabes que nuevamente recuerde, Dios tiene un propósito, hermanos. Y si nosotros decimos, Señor, no sé por qué me está permitiendo estas cosas pasar, está difícil esta prueba, pero sigo confiando. Y sabes qué? Que mientras más pasa en nuestra vida, más debería aumentar nuestra fe. Y cuando venga la próxima prueba, no nos cuesta tanto. ¿Por qué? Recuerdo la prueba anterior. Recuerdo las veces anteriores que de lo que Dios me ha rescatado, de lo de las victorias que Dios me ha concedido. Y sabes que lamentablemente mientras más seguimos avanzando, más grandes son las pruebas. Porque solo así es que nuestra fe puede crecer. Una fe no puesta a prueba no es real. Y eso es por eso lo que le estaba haciendo. Él estaba haciendo con estos sus discípulos, igualmente las hermanas de Lázaro, para que su fe creciera y entendieran nuevamente. O sea, ellos tenían conocimiento, ellos tenían fe, ellos sabían quién él era, pero todavía le quedaba ciertos lugares de duda de cuánto Dios podía hacer en ellos y a través de ellos. Y es por eso que no debería sorprendernos que para ellos le pudiera haber sido sorprendido, pero nosotros no, hermanos. Dios nos va a poner a prueba, hermanos, pero es cómo respondemos a esas pruebas y tribulaciones que ha de demostrar y llevará el fruto que Dios quiere que lleve. No que cuando venga esa prueba nos alejemos de Él, no que nos frustremos con Él, sino simplemente confiemos y tengamos gozo, como decía Pablo, no ser gozosos aún en la prisión. En los peores momentos de la vida podemos ser gozosos porque sabemos que Dios está con nosotros y Él tiene un plan y propósito en todo lo que Él ha de ser con nosotros. Y cuando vemos aquí que de nuevo Marta tan pronto vio a Jesús o escuchó que estaba cerca, ella fue a correr a él, a hablar con él, mientras María se quedó tranquila contemplando en su casa. Y veremos que en Lucas 10, 28 al 42, donde se ve el encuentro de Jesús con Marta y María, él nunca condenó el servicio de Marta, no la condenó por estar ocupada, sino que él la condenó por estar afanada de muchas cosas y cómo debería tener mejores prioridades. Que igualmente, hermanos, no hay nada malo con servir al Señor y deberíamos tener el anhelo y deberíamos estar sirviendo al Señor. No porque el pastor lo pide o por un hermano o hermana, pero porque amamos al Señor. Queremos ser usados por Él, queremos hacer por Él en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero nunca deberíamos alejarnos o pensar que el hacer es más importante que el ser. Como el pastor Carlos ha predicado muchas veces y muy bien. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es lo que somos por dentro. Nuestro corazón, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Mucho más de lo que hacemos, hermano. Porque nuevamente Dios pudiera usar hasta las piedras pudieran predicar. Pero Él quiere usarnos a nosotros y nosotros en sujeción a su voluntad. Y es por eso importante, hermanos, de que siempre tengamos claro de que claro es bueno servir y deberíamos estar activos porque le amamos, pero sobre todo nunca perder el enlace o nunca perder esa comunión con Dios porque le amamos a Él. Él es quien nos ha dado los dones y la oportunidad de servirle y lo deberíamos hacer de corazón a Él. Y por eso, como digo, vemos que no debería sorprendernos que Marta fue la que lo recibió y Él le está diciendo a ella, o Él habló a ella diciéndole en versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella tenía fe, hermano, ella sabía que sí es cierto, y veremos en el versículo 24 más bien, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el postrer día. O sea, ella sabía que todos iban a resucitar y de eso, pero ella no entendía que él estaba hablando de la resurrección inmediata. No a largo plazo, pero inmediata. Y es por eso que Jesús le responde a la fe de ella, prometiéndole que su hermano iba a resucitar. Y ella pensaba que nuevamente estaba hablando en el futuro, pero está hablando en ese mismo momento, ese día iba a ver la resurrección de su hermano. Y ahí igualmente confirmó la doctrina de la futura resurrección, tanto al proclamarse ser la resurrección y la vida,
una doctrina esencial. Vayan conmigo, sigamos. Versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y es por eso, hermano, esta parte es la parte esencial para que entendamos, hermanos, que Cristo fue el cumplimiento perfecto, hermanos. Él cumplió con todo lo que se tenía que hacer de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, y Él estaba cumpliendo para darnos salvación. Y no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Por eso nosotros estamos aquí como gentiles. Dios nos ha salvado a nosotros por lo que Él hizo por el mundo. Y es por eso, obviamente, la doctrina más importante es la resurrección. Porque si Cristo hubiese dicho y hubiese cumplido con todo, ¿no? En que nunca pecó y murió, pero no resucitó, estaríamos muertos como quiera, hermano. Estuviéramos muertos en nuestro delito y pecado, seríamos sin esperanza. Porque Él prometió, como dijo aquí: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es una realidad, hermanos. Por eso es que esta doctrina es tan importante tener claro. Y mira, hermanos, que igualmente como hizo con Lázaro, unos capítulos después sabemos que Él murió y resucitó. Y es por eso que tú y yo estamos aquí hoy en victoria, porque Él lo logró. Él nos dio la victoria sobre la muerte, nuestro enemigo principal. Y es por eso que si somos creyentes se debería notar, hermanos, en el gozo que tenemos, en la felicidad que tenemos, porque sabemos que aún siendo indignos y pecadores, Él ya ha muerto y su sangre nos limpia de toda maldad. Y podemos vivir confiados de que no importa lo que pase aquí en la tierra, un día estaremos con Él. Y si la pasamos mal aquí en la tierra, hermano, recuerde, nuestra recompensa será allá en la gloria. Y hay que seguir viviendo en fe y seguir creyendo eso y proclamándolo para que otros vengan y también puedan gozar del milagro que es obtener la salvación que Él ha concedido a todos. Y veremos del versículo 28 al 37 cómo se continúa desarrollando todo lo que estaba sucediendo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole: el secreto del maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro al llorar. Allí, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y nuevamente la mente humana, hermano, se puede entender tanto a María, a Marta y a los demás. Si Cristo, con todos los milagros que había hecho, si no hubiese llegado antes, lo pudiera haber sanado, ¿no? Pero nuevamente ellos no entendían lo que Dios tenía en mente hacer. Y es por eso que mientras Marta estaba mirando hacia el futuro, esa resurrección futura, él confiando que iba a resucitar en aquel día, mientras otros decían que él pudo haber prevenido su muerte, pero él estaba a punto de hacer la obra más importante y grande en hacer resucitar en ese momento a Lázaro. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir.
La persona que había declarado su fe primero fue Marta, como vimos en el versículo 27, pero esa fe llegó a fallarle en el último momento. Ella cuestionó a Jesús y por qué él quería abrir la tumba, ya que hería el cuerpo, ya que ya habían pasado 4 días. Y él le recordó a ella del mensaje que había enviado 3 días anterior y urgía creerle. Recuerden en el versículo 4 que dice: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en ese mismo, recuerden, en ese mismo día que él recibió la noticia, Lázaro había muerto. En ese mismo día. Y 4 días después fue que él llegó, porque nuevamente él quería demostrar y hacer claro y hacer la voluntad de Dios y demostrarle: miren, yo soy el Hijo de Dios. No hay nada imposible para mí. Y sobre todo que Jesús es la resurrección y la vida. Y todo aquel que se acerque a él, perdón, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así, esos muertos éramos usted y yo, hermanos. Antes de conocerle, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La única esperanza de tener vida, vida eterna, una vida, se refiere a tener una comunión personal con Dios, era a través de la obra redentora de Jesucristo. Fuera de eso, no hay nada que nos pueda salvar. Ninguna obra, ninguna cantidad de obras, ni dar a los pobres, ni ningún ser humano nos pudiera haber salvado, ningún líder religioso. Solo Jesucristo podía salvarnos, hermanos. Y es por eso que Él, todo lo que Él hizo era para demostrar y para cumplir sus promesas. De que no había nada imposible para Él. Y como le había dicho en el versículo 4, ahora vemos el cumplimiento aquí. Y Él hizo todo esto para tanto fortalecer a los discípulos y su fe, a Marta y a María, los hermanos de Lázaro, y también para fortalecer a los judíos, para que vieran: yo soy el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Yo soy a quien ustedes esperan. Créanme. Y no hay nada imposible. Las grandes cosas que yo haré con ustedes si solo creyeran en mí. El énfasis de aquí en adelante sería en la fe de los espectadores, aquellos que habían venido a consolar a Marta y María. La piedra fue movida y Cristo lo oró, y Cristo, y gracias al Padre, y le daba la gracia a Dios Padre por escucharle. Y Él hacía de todo esto para que tuvieran claro que esto venía y era totalmente de Dios. Y obviamente nosotros diríamos: ¿qué más pudo haber sido si no hubiese sido Dios? Recuerden que también habían demonios, los demonios y el diablo también tienen cierto poder. Obviamente no para resucitar, pero pudieran haber sido tentados a creer que era eso, o que era magia. Y era por eso que Él hizo la oración, para que tuvieran claro: miren, esto es de Dios Padre. Esto es de Dios quien está haciendo esto. Igualmente, algo que algunos comentaristas dicen, que Él tuvo que decir en el versículo 43: Lázaro, ven fuera, porque si hubiese dicho vengan fuera, hubiese salido muchos cuerpos más y todos se hubiesen desmayado. Por eso es que Él tuvo que decir Lázaro, para que tuvieran claro: mira, yo estoy resucitando a quien había muerto. La conmoción era todo, se basaba en Lázaro. Y es por eso que Él hizo esa obra de resucitarle, para que tuvieran claro: mira, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el cumplimiento. Créanme y tengan esta vida que ofrezco. El Padre le había contado el plan a Jesús, y como en todo momento Él siempre lo cumplió, lo obedeció. Y pudiéramos ir a muchos textos donde decía que Él oraba al Padre, porque recuerde que en el versículo 41 dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Antes de que sucediera todo esto, Cristo ya había orado de antemano en preparación con esto. Él siempre estaba en comunión con Dios Padre, y por eso todo lo que Él hacía era de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Nada pasó antes de tiempo, nada pasó después de tiempo, todo pasó justo en el momento. Y es así, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, que Dios no siempre va a obrar a nuestro horario, a nuestro calendario. Muchas veces no pasa. Si fuese por mí, hermanos, yo pensaba, cuando fui al seminario, me iba a casar en seminario, me iba a salir, iba a trabajar en una iglesia, iba a ser pastor a los 25. O sea, yo tenía mi horario, tenía mi horario. Hermano, aquí estoy, muchos años después. Y Dios sigue siendo igual de bueno, hermanos. Y y uno pudiera chocarse y decir: Señor, ¿pero por qué? No hay por qué. Mira, Dios sabe mejor que uno. No hay por qué pelear con él, hermanos. Hay que simplemente, como vemos aquí, morir a nosotros, ponernos en la mano de Dios, y que Él haga con nosotros lo que Él quiera.
y veremos que lo que Él nos da es mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Pero eso es solo posible si tenemos esa fe, si ponemos nuestra fe y confianza en Él, si permitimos que vengan esas pruebas, esas tribulaciones, esas dificultades para fortalecer nuestra fe y decir, Señor, ¿por qué me permites esto? Ayúdame a crecer, ayúdame a brillar para ti. Si lo hacemos de corazón, mire, Él va a obrar, Él nos va a usar, hermano, y seremos de bendición a los que están a nuestro alrededor. Con todo lo visto y estudiado en mente, ¿por qué fue bueno que Jesús no estuviera con Marta y María cuando murió Lázaro? Porque solo en su muerte y resurrección podían creer en Él y ver la gloria de Dios. No siempre vamos a entender los tiempos de Dios, no siempre vamos a entender el por qué. Fíjate, hay muchas cosas que no entendemos y ni comprenderemos. Pero si simplemente confiamos, mire, Dios va a hacer grandes cosas en y con nosotros. Y como hemos visto aquí, aplicando el sermón a nuestras vidas, debería ayudarnos a entender que solo podemos ver la gloria de Dios al morir a nuestros sueños y anhelos, al ponerlos en las manos de Dios. Que cuando nuestros planes que hemos tenido, nuestros anhelos, nuestros deseos más profundos que tengamos, si no se dan como pensamos o como quisiéramos, no frustrarnos, no alejarnos, sino seguir confiando. Seguir poniéndonos en las manos de Dios, que Él nos use, que Él haga con nosotros lo que le plazca y confiar de lo que pase con nosotros será lo mejor que pueda suceder. Porque si no, lo único que va a pasar es nos vamos a enfriar y podemos ser tentados a ver el mundo, cómo el mundo la vive y pensando que nos sería mejor estar en el mundo. Hermanos, no es así, hermanos. No siempre, nuevamente, si Dios le place y nos concede nuestras peticiones, qué milagro, hermanos. ¿Quién somos nosotros para declamarle a Él qué Él tiene que hacer con nosotros? ¿O qué tiene que pasar con nuestras vidas? Nunca olvidemos de dónde hemos venido. Todos somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. Y es por eso que si no pasa la cosa como queremos o como anhelamos, sigamos creyendo. Sigamos poniéndonos en sus manos para que Él haga con nosotros y sea glorificado. Como hermano Esteban estaba predicando, y José es un hermoso tipo de Cristo, que él siempre vivió en total sujeción al Señor y vivió en obediencia. Aunque él pasó muchas pruebas, uno diría injustas, como, o sea, ¿por qué ser vendido como esclavo? Y una mujer acusarlo falsamente y pasar por esas pruebas. Hermano, no sabemos nosotros, pero Dios tenía un plan. Y a través de todo eso, ¿qué pasó al final? Pues él fue el salvador de la tierra, realmente, por la hambruna que había. Igualmente cuando los hermanos se acercaron a él nuevamente y le decían, no nos vas a juzgar por lo que hicimos. Él les dijo, no. Ustedes no entendían lo que estaban haciendo, pero Dios sí. Dios cumplió su perfecto propósito en cada momento de la vida de José. Si usted Dios se encuentra una prueba o la está pasando mal, la economía está fea, ¿no? Y hay muchas cosas que nos pueden hacer temer de nuestra fe o deprimirnos. No olvidemos quién está en control, hermanos. Dios es el Todopoderoso, no hay nada imposible para Él, no hay nada fuera de su alcance. Simplemente Él permite esa prueba para ver cómo hemos de responder. Si hemos de crecer en nuestra fe, si nuestra fe ha de ser aumentada, o si simplemente nos vamos a rendir o vamos a hablar mal de Él o maldecirlo porque Él no nos da lo que pensamos o las cosas no se dan como queremos. Hay que simplemente vivir en sujeción a Dios y en obediencia. Y mire, Él nos va a bendecir, hermanos. Aun cuando si él nos está llamando a ser misioneros o a ser maestro de escuela dominical o hacer algún ministerio en la iglesia en el cual no nos sentimos cómodos en hacerlo, mire, créale, confíele, sígale sus pasos y verá que Dios le va a bendecir. Él le va a fortalecer, Él le va a ayudar para que sea de bendición a la iglesia y verá cómo su fe ha de crecer al servirle y simplemente dejarse llevar por Él. Como digo, o sea, yo en mi vida hubiese imaginado hasta dónde Dios me ha llevado. Este camino ha sido una travesía increíble. Me he mudado de Puerto Rico a Nueva York. De Nueva York estudié en seminario. Después de Puerto Rico de nuevo y después de Juárez. Jamás en mi vida me hubiese imaginado todo lo que ha pasado, hermanos. Y le he fallado a Dios. Obviamente le he fallado, soy pecador, ¿no? Pero le puedo decir y le aseguro que muchos pudieran dar el mismo testimonio. Dios ha sido fiel siempre. La vida que me ha dado es mucho mejor de lo que merezco y sé que muchos pudieran dar ese mismo testimonio, pero es solo por tener fe, hermanos.
Y fe significa obedecerle. O sea, como dicen, obediencia al 80% es desobediencia total. Hay que simplemente confiar al Señor, dejar que Él nos lleve en el camino que Él quiere y Él haga lo que Él quiera con nosotros y veremos la gloria de Dios y veremos que es la mejor vida que podemos vivir al conocerle y seguirle a sus caminos. ¿Y por qué es bueno que Dios ponga a prueba nuestra fe? Porque solo por medio de la prueba podemos demostrar nuestra fe y ver la gloria de Dios. Igualmente, como en el Antiguo Testamento se habla mucho de la tierra prometida y sabemos que si la capturaron Israel, nosotros no podemos aplicarlo y decir, no, la tierra prometida es para nosotros, que también vamos a ir allá a Israel y es nuestra tierra. No, obviamente esa promesa es para Israel. Pero igualmente en ese entonces se hablaba, se puede decir que esa tierra prometida, ¿qué es? La perfecta voluntad de Dios, hermanos. Porque estando dentro de la perfecta voluntad de Dios es donde vienen las bendiciones. Dios nos puede bendecir, Él nos puede conceder a veces nuestras bendiciones que queremos, a veces no. Pero es donde más gozosos vamos a estar y vamos a tener todo lo que necesitamos porque Él las va a suplir. Por obedecerle y por creerle en Él. Si las cosas nos van mal y siguen de mal en peor, tenemos que evaluarnos, ¿estamos bien con Dios? ¿Estamos realmente en el marco del centro de su voluntad? Y si es así, pues sigamos orando al Señor, pues sigue proveyéndome, sigue fortaleciéndome, sigue dándome la sabiduría y la gracia para continuar. Y sé que si lo continuamos haciendo, mire, Dios nos va a usar para brillar, para alcanzar a otras personas y Él será glorificado y veremos esa gloria de Dios. Tanto aquí en la tierra, pero sobre todo, hermanos, recuerden que nuestra recompensa es en el cielo. Y allá no tendremos nada de que arrepentirnos. Todo lo que habremos hecho aquí habrá valido la pena cuando lleguemos. Pero tenemos que vivir por fe en sujeción a Dios para que así pueda ser cuando lleguemos a la gloria. Señor y Padre Santo, de gracias, mi Dios, por este hermoso tiempo que tú nos has dado. De gracias, Padre, por los milagros que has hecho en medio nuestro, Señor. Como creyentes no nos debería sorprender hasta cierto punto, pero en otras formas, de la manera en que hace las cosas, Señor, sí son sorprendentes, porque nuevamente somos indignos y viles pecadores, no somos merecedores de ti, Señor, no podemos hacer nada para recompensarte por todo lo que has hecho por nosotros. Y por eso te alabamos y te glorificamos por tanto que has hecho y haces con nosotros, Señor. Ahora te pido, Padre, en esta mañana, en esta tarde, Señor, que nos des corazones tiernos a ti, Señor, que nos podamos evaluar cómo andamos, cómo está nuestra fe, si nuestra fe está creciendo, si está aumentando, o si nos hemos quedado en un punto y no hemos pasado ese punto por incredulidad, por pecado, por lo que sea, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener corazones tiernos y receptivos, Señor, de cuando tú nos llames. Y lo que sea que tú nos pidas, lo podamos hacer, Señor, y cumplirlo a la pie de la letra y podamos glorificarte a ti en todo, Señor. Igualmente te pedimos, Padre, que si hubiera alguien aquí que no te conoce de manera personal, Señor, que tome esa decisión, no sigan peleando contigo. Simplemente hay que reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, que no hay manera de salvarnos humanamente hablando, sino humillarnos delante de ti, pedirte que nos perdones y nos aceptes o que podamos aceptarte a ti en nuestro corazón, Señor. Y si lo hacemos de corazón, que sabemos que el Espíritu Santo entrará a nosotros y nos ayudará en nuestro nuevo andar cristiano, Señor, una nueva vida, a ser una nueva criatura en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser útiles en tus manos y en todo y por todo recibe tú la honra y gloria de vida a tu nombre. Y te pedimos ahora todas estas cosas en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.